Hola a todos queridos colegas, ¿cómo están? Estamos de nuevo. Esta vez vamos a estar aprendiendo algunas estrategias que podemos aplicar en la operación de la multiplicación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos realizar lo que llamamos vinculación entre la adición y la multiplicación. Porque como sabemos, la multiplicación tenemos que construir en base al concepto de la adición, teniendo en cuenta que la multiplicación es una adición abreviada de sumandos iguales. Entonces, siempre buscando combinar elementos pictográficos, puede ser objetos concretos, podemos trabajar con nuestros alumnos con tapitas, con semillas, formando conjuntos con elementos iguales y haciendo la suma de todos estos grupos, obteniendo la suma total de los grupos. Entonces, vincular de esta manera la multiplicación con la adición con la multiplicación. Aquí vemos un ejemplo bastante sencillo donde tenemos conjuntos con tres elementos. Tenemos aquí cuatro conjuntos, que cada conjunto tiene tres elementos. Entonces sumamos los elementos del primer conjunto, ponemos aquí la cantidad 3, el segundo, así sucesivamente, teniendo en cuenta los cuatro conjuntos que tenemos en vista. A partir de esto, vincular la adición con la multiplicación, explicando que la cantidad de elementos que tiene serían 3, como vemos aquí. La cantidad de elementos que tiene cada conjunto consta de 3 elementos. Vemos que cada conjunto consta de 3 elementos y como hay 4 conjuntos, podemos expresar a través de la multiplicación 3 por 4. Lo mismo con el ejemplo que vemos aquí abajo. Tenemos dos conjuntos con 4 elementos cada uno. Entonces expresamos la suma, 4 elementos en el primer conjunto más 4 elementos en el segundo conjunto. Explicar que podemos expresar también 4 dos veces. O sea, 2 veces 4 tenemos 8. 4 más 4 es igual a 8 unidades y que 4 dos veces también hace 8 unidades. Es importante realizar esta vinculación de la adición con la multiplicación. Una vez que afianzamos este concepto, entendiendo también que los elementos de la multiplicación, hay dos conceptos que tenemos que manejar con claridad con nuestros estudiantes, es el de factores. En este caso, en la adición trabajamos con sumandos y en la multiplicación trabajamos con factores. Ahora ya utilizando la tabla de valor posicional, tenemos aquí 12 unidades. ¿Cómo haríamos este ejercicio? En la tabla de valor posicional vamos a ubicar 12, una decena y 2 unidades en la tabla de valor posicional y multiplicar por 3. Entonces colocar en la tabla de valor posicional 3 veces 12. Entonces aparecen aquí una vez la docena o 12, 12 y 12. Y como hemos aprendido en la suma, juntamos abajo todas las fichas de las decenas o los elementos que estamos utilizando, ya sean semillas, y de las unidades también, ya sean semillas, tapitas, fichas, con el que estemos trabajando, juntamos en la última línea horizontal y hacemos el conteo de cuánto obtenemos. En este caso tenemos que 3 veces 12, 12 y 12 hacen total 36. Entonces, de esta manera, manipulando objetos concretos, vamos fijando el concepto de la multiplicación a partir de la adición, vinculando la adición y la multiplicación. Entendiendo entonces que si nosotros sumamos 12 3 veces, juntando en la última línea horizontal, vamos a obtener el producto o el resultado de la multiplicación y vamos a estar dando solución a la ecuación. Un ejemplo que podemos trabajar aquí es 15 por 3. Vamos a ubicar 15 en la tabla de valor posicional, respetando siempre las decenas y las unidades, una decena y 5 unidades. Y si vamos a multiplicar ya sea por 3, por 4, por 5, va a depender la cantidad de veces que vamos a ubicar el factor 15. Entonces aquí 3 veces y tendremos 15, 15, 15
juntando todas las decenas y todas las unidades, aquí vamos a ver que en el grupo de las unidades tenemos 5, 5 y 5, que hacen 15 unidades. 15. Sabemos que en las unidades solamente pueden haber hasta 9. Cuando alcanzan 10 ya forman parte de la decena. Entonces agrupamos aquí, vamos a agrupar 10 que hacen una decena y juntamos las decenas y las unidades restantes en su propia franja. Las decenas en las decenas y las unidades en las unidades. Juntamos entonces de esta manera las decenas. Dentro de las decenas, en la franja de las decenas tenemos 4 decenas y en las unidades, las fichas sobrantes tenemos 5 unidades. Es decir, que 15 3 veces nos da 45. Entonces, vamos a repasar el proceso que vamos a seguir. Colocamos el primer factor en la tabla de valor posicional. A continuación vamos a ver cuántas veces se repite ese factor. En este caso nuestro primer factor es 15. Y según el ejercicio, si nos pide 15 3 veces, tenemos que poner 3 veces 15 en la tabla de valor posicional. Tenemos 15, 15, 15, una decena y 5 unidades, una decena 5 unidades, una decena y 5 unidades. Luego arrastramos las fichas o las semillas o los elementos que estemos utilizando a la última franja. Observamos que en la franja de unidades sobrepasa la decena, entonces agrupamos la decena y pasamos a la franja de las decenas. Finalmente, las fichas de las decenas agrupamos en la última línea horizontal y de las unidades también. Vemos que 3 veces 15 nos da 45 en total. Ahora vamos a utilizar ya el modelo de barras. Como hemos visto en la clase anterior, el modelo de barra es básicamente descomponer el todo en sus partes. Aquí en la multiplicación vamos a utilizar el concepto de modelo de barras para poder, a partir de las partes, obtener el todo, que es el producto de la multiplicación. Tenemos este ejercicio 12 por 4, entonces vamos a utilizar barras donde cada conjunto consta de 12 elementos. Aquí tenemos 12, 12, 12, según nos indica el factor que tenemos aquí, el segundo factor. A la hora de trabajar con modelo de barras siempre vamos a buscar la cantidad de divisiones que vamos a darle a nuestra barra va a ser preferentemente al factor menor, que en este caso es 4. Entonces vamos a distribuir 12 en 4 barras. A continuación vamos a hacer este ejercicio. Vinculando la adición con la multiplicación, vamos a hacer la suma de cuántas veces 12 tenemos en esta barra. Tenemos 4 veces 12 y siguiendo la misma dinámica de la adición a través de la franja de valores, vamos a tener aquí una decena, 2, 3, 4 decenas dentro del número 12. Apartamos, entonces estamos ramificando ya de manera mental en 10 y 2. Todos los números 10 que obtenemos a partir de esto, aquí tenemos 10 y 2. Si ramificáramos esto, ramificaríamos en 10 y 2. Aquí tenemos 10 más 10 más 10 más 10 que salen de los 4 sumando 12 que tenemos. Y 2 por otro lado las unidades, aquí los 10 son pertenecientes a la franja de las decenas. Por otro lado el 2, esto hace mucho más fácil realizar la adición viendo que hay 4 veces 10 hacen 40 y 4 veces 2 sumando hacen 8. 40 más 8, 48. Finalmente podemos decir que 12 por 4 es igual a 48. Completamos la ecuación dando a entender que 12 por 4 es igual a 48. Que 4 veces 12 es igual a 48 porque aquí tenemos 10 y 2, 10 y 2, 10 y 2. 4 veces apartamos aquí las decenas y las unidades, efectuamos las decenas que hacen 40 y las unidades que hacen 8. En total obtenemos 40 más 8, 48. Es decir, 12 por 4, 48. 12 4 veces es igual a 48. Esta parte podemos graficar una vez
Después buscar la manera que los estudiantes, los alumnos realicen de manera mental. Vamos con este ejemplo. Ahora ya vamos a utilizar el modelo de ramificación. Vamos a ramificar nuestros factores. Todos los factores que puedan ser ramificados vamos a estar ramificando. En este caso el 16, el 3 quedaría igual, no es necesario ramificar. Y el 16 sí vamos a estar ramificando en 10 y 6. Entonces 3 por 10 más 3 por 6. Obtenemos entonces 3 por 10, 30 y 3 por 6, 18. Entonces observamos que 3 por 16 es igual a 48. Repasamos nuevamente nuestros pasos que hemos seguido. Otra estrategia entonces es ramificar los factores. En este caso 16 vamos a poder ramificar en 10 y en 6. Y el 3 como factor permanece igual porque es un factor primo. Multiplicamos entonces 3 por 10 más 3 por 6. El primer factor por el valor de la decena, 3 por 10 y 3 por 6. 3 por 10, 30, 3 por 6, 18. Entonces 3 por 10, 30, 3 por 6, 18. Al final 30 más 18 obtenemos 48. Entonces 3 por 16 es igual a 48. Aquí estamos integrando las operaciones, ya también utilizando las propiedades de la adición y de la multiplicación. Volvemos a repetir, tenemos aquí 3 como factor inicial y 16 como segundo factor. Una vez que entendemos claramente cómo es la dinámica del sistema de numeración decimal, vamos a mirar aquí como un 10 y al 6 como 6 unidades. Entonces multiplicando 3 por 10 vamos a tener 30 y 3 por 6, 18. 3 por 10, 30 y 3 por 6, 18. Una vez que obtenemos el producto, aquí 3 por 10, 30, 3 por 6, 18, hacemos la suma y vemos que obtenemos 48. Es decir, 3 por 16 es igual a 48. Vamos a seguir trabajando con la ramificación. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que ramificar ya el primer factor y el segundo factor? Ya vamos a estar utilizando la técnica de la cuadrícula. Vamos a ver entonces cómo podemos ramificar el primer factor. El primer factor podemos ramificar en 10 y 4. El segundo factor en 10 y 5. Si tenemos unidad y decena en el primer factor y unidad y decena en el segundo factor, estamos trabajando con dos franjas. Entonces tendremos dos franjas para el primer factor y dos franjas para el segundo factor. Entonces tenemos aquí 14 y aquí tenemos 15. Vamos a ir multiplicando los factores. 10 por 10, tenemos entonces 100. 10 por 4, 40. 5 por 10, 50. Y 5 por 4, 20. Esta es una técnica que podemos utilizar también cuando vamos a ramificar ya el primer factor y el segundo factor. Como hemos visto, nuestro primer factor era 14 y el segundo factor 15. Si tenemos números que abarcan hasta la centena, tendríamos que tener 3 porque son 3 franjas, unidad, decena y centena. Y aquí si solamente tenemos 2 franjas, pues seguiremos utilizando 2 franjas en la línea vertical. Entonces si fuera viceversa, si tenemos un segundo factor con 3 franjas, ya sea unidad, decena, centena, vamos a tener que poner 3 filas en la cuadrícula y según la cantidad del factor. Repasamos entonces, una vez que ramificamos, utilizamos la cuadrícula y multiplicamos 10 por 10, 100, 10 por 4, 40, 5 por 10, 50 y 5 por 4, 20. Tenemos entonces por un lado un número que está dentro de la franja de las centenas y 2 y 3 que están dentro de la franja de las decenas. De esta manera entonces, efectuando la operación, vamos a tener la centena más las decenas que van a sumar 110. 100 más 110 es igual a 210. Entonces 14 por 15 es igual a 210.
Ya, entonces esta vez ya como una estrategia, siempre tratando de descomponer los números en su franja de valor posicional. De esta manera entonces vimos cómo podemos hacer en primera instancia la vinculación entre la adición y la multiplicación, luego cómo podemos nuevamente utilizar la tabla de valor posicional para la multiplicación y por último la ramificación y la técnica de la cuadrícula.